Chévere, un gusto. Me presento. Primero, bienvenidos a este nuevo módulo de formación en psicoterapia de Poliestudios. Mi nombre es Diego Porras. He trabajado acá desde la primera promoción y siempre en temas de psicoterapia infantil, que es lo que nos corresponde en este primer módulo. Em, ¿Cuál es la metodología? Bueno, ustedes tienen Mm. siempre van a tener durante 6 lunes estas tutorías, son como tutorías de acompañamiento conmigo en el módulo en el módulo de psicoterapia infantil. Luego tendrán otros tutores, otros acompañantes especialistas en cada grupo etario, porque esto está dividido por grupo etario, ¿no? Van a tener jóvenes, adultos, eh, luego van a tener con personas de la tercera edad y algunos temas muy específicos. Entonces, la intención de este es basado siempre en evidencia científica, poder compartir con ustedes la experiencia y las herramientas necesarias para generar un abordaje psicoterapéutico con y con las niñas, con los niños y las niñas que les permita tener éxito en sus labores cotidianas. Veo que es un grupo bastante distinguido porque les puedo distinguir a todos. Generalmente son grupos de 30 personas. Eh, Entiendo que ahora esta promoción vamos con 6 personas. Nos faltarán dos compañeros o compañeras más. Y en vista que es distinguido, tenemos muchas ventajas porque podemos presentarnos. Entonces quisiera saber un poco de ustedes, ya que nos vamos a ver durante casi 2 meses. Sería interesante poder compartir un poco más. Entonces, si hay alguien comienza, ¿quieres comenzar, Katy, por favor? Si te presentas. Buenas noches, mi nombre es Katy Calero, soy psicóloga clínica. Ahorita me encuentro trabajando en la Junta Cantonal del Cantón Oborico, por acá por el oriente. Gracias, Katy. Chévere, gracias, Katy. Walter, Bueno, buenas noches de nuevo con todos. Un gusto compartir este espacio. Pues bueno, también soy psicólogo clínico. Hace 4 meses que me titulé y pues he estado interesado en realizar este curso de psicoterapia porque, bueno, tengo buenas expectativas en cuanto a técnicas, estrategias y aprender sobre todo muchas formas de intervención en las diferentes edades del ser humano. Y pues un gusto compartir el espacio con todos. chévere, gracias, Walter. Ivana, Hola, buenas noches con todos. Bueno, yo soy Ivana, también soy psicóloga clínica, tengo 23 años. Y bueno, un poco también como Walter dijo, espero de este diplomado sacar lo que es una formación diferente a la que he tenido con ciertas orientaciones y vi el contenido, entonces me parece muy interesante lo que vamos a abordar en este primer módulo. Gracias. chévere, mil gracias, Ivana. Y finalmente, Adriana. Buenas noches, yo soy Adriana Díaz. Acabo de egresar de la carrera de Psicología General y me interesa este curso porque me gusta mucho esto de la terapia, psicoterapia en general. Chévere, qué gusto. Eh, bueno, yo soy Diego. Me gradué como psicólogo clínico ya voy a cumplir casi 20 años. Luego me formé como psicoterapeuta y como máster en ciencias psicológicas. Y mi experiencia prácticamente se ha basado en jóvenes, eh, adolescentes y niños y niñas. Eh, Trabajo algo con parejas, pero en realidad mi formación es más con niños, niñas y adolescentes. Actualmente trabajo en una fundación que se llama Children International. Ya voy 4 años ahí. He trabajado en investigación universitaria y pero sobre todo en todo lo que tiene que ver con innovación científica, inteligencia artificial para el desarrollo de las ciencias psicológicas y conductuales. Eh,
Y eso es lo que vamos a ver conmigo. Vamos a tener sesiones de 1 hora y media cada noche, cada lunes, dependiendo de cómo vayamos avanzando. Si voy rápido, si voy hablando cosas que a lo mejor no son familiares, o si voy hablando cosas que ya son familiares, díganme para yo poder ir pasando o para irme deteniendo más en lo que deba detenerme más. ¿De acuerdo? Entonces, primero, sientan la libertad de interrumpirme, sientan la libertad de decirme cuando necesitan aclaración, o siéntanse en la libertad de decirme esos temas ya los conocemos, podemos irlos pasando. Eso me ha pasado en los otros talleres, porque claro, hay mucha diversidad, entonces hay personas que ya es muy habitual para ellos, por ejemplo, el tema de hoy de la entrevista, pero para otros, en cambio, era algo novedoso o alguna cosa, una forma de abordar la entrevista o el método era diferente, entonces ahí como que vamos equilibrando entre los que sí requerirían un poco más de tiempo para esto y las personas que no. Está muy bien porque el ámbito científico en el que nos desarrollamos es muy nuevo, y al ser muy nuevo exige mucho más desarrollo que otros ámbitos científicos. La psicoterapia apenas tiene 140 años, que no es nada en relación a las otras ciencias. En tal virtud, em, es un campo muy desconocido. No tenemos certeza absoluta de lo que estamos atravesando y por tal razón siempre es más complejo. Bienvenida, Cristina. Acabamos de empezar y bueno, ya nos habíamos presentado, Cristina. ¿Deseas presentarte tú? Ujú. Parece que no tiene audio, Cristina. Bueno, vamos a seguir. Eh, este, este, este grupo de formación, eh, esta currícula que se ha preparado para ustedes tiene tintes integrativos, siempre y cuando todos los argumentos que se escojan para poder formarles a ustedes en este ámbito de la psicoterapia tenga validez científica o tenga una validez investigativa que pueda caracterizarse como ciencia. Como ven, el gran problema de la psicoterapia, de las ciencias psicológicas actualmente es la serie de nuevos inventos que han sacado que no tienen sustento científico. Entonces tienes por ahí eh, las flores de Bach, tienes por ahí que constelaciones familiares, tienes que por ahí que el coaching ontológico, tienes por ahí toda esa nueva series de estrategias que han sacado que en realidad no tienen base científica. No voy a juzgar si son buenas o no. Lo único que digo es que mientras no tengan base científica, los que somos y tenemos formación académica no podemos utilizar por cuestiones de ética y por cuestiones relacionadas a, a nuestro actuar como conocedores y personas que hacemos ciencia, ¿de acuerdo? Entonces no me voy a referir como que no son útiles o no son buenas o inclusive pueden ser mejores que la psicoterapia, pero mientras no tengamos validación científica, para mí el coaching ontológico simplemente es una experiencia no basada en hechos objetivos y en tal virtud no podría yo aplicarlas con un paciente. Pues sí, entonces puede ser o no puede ser mejor las flores de Bach en proceso psicoterapéutico, pero mientras no tenga argumentación científica, mientras no tenga experimentación, no tenga argumentos comprobables, yo no lo pudiera utilizar por más eficiente que pudiera ser. Esto como un contexto general. La psicoterapia, como les iba mencionando, es muy nueva y yo lo que quiero hacer ahorita es hacer un recuento antes como son, o sea, en realidad no es esto psicoterapia infantil lo que vamos a ver en este momento, lo que les voy a compartir la pantalla, pero creo que es mi responsabilidad al estar primerito que todos, hacer un breve recuento de la historia de la psicoterapia, ¿ya? Y luego de eso sí ya vamos entrando en el tema que tenemos hoy. Entonces, aquí hay
Les voy a contar a manera de historia. Me dicen si voy muy rápido, me dicen si tienen alguna acotación, me dicen si tengo algún dato erróneo. Es muy posible que tenga algunos datos erróneos porque vamos a hablar de un montón de autores, pero vamos a hablarlo como parte de la historia. ¿Qué pasó en 1865 por ahí? Este caballero de aquí, señor Charcot, comenzó a darse cuenta de lo que Freud luego documentaría, ¿sí? Sigmund Freud se daba cuenta que al salir ciertas emociones que se encontraban reprimidas, producía cierto alivio, especialmente en episodios histéricos. Charcot, sin decirlo de esa manera, comenzó a experimentar con los primeros pininos o pasos que tenían que ver con la hipnosis. No era un proceso comprobado, era un proceso que estaba en experimentación. En tal virtud tenía ciertas dificultades Charcot con las hipnosis, pero en todo caso le fue relativamente bien a hacer los primeros pasos en cuestiones psicoterapéuticas. Él lo que quería con la hipnosis es poder lograr que el paciente, el cliente pueda expresar sentimientos que luego les podrían hacer liberadores para las emociones que actualmente vive. Charcot seguía sobre esto, mientras tanto Freud y Breuer leían las experiencias de él. Breuer, con su primera paciente, que es Ana O, ¿sí? Es como se le conoce en el campo de la bibliografía, pero en realidad ella se llama Berta Peppenheim y es bien interesante Berta Peppenheim, ya les voy a contar porque es bien interesante. Pero Breuer comienza a darse cuenta que cuando trabajaba con Ana o Berta Peppenheim, que es su nombre real, cada vez ella tenía ataques histéricos, problemas fuertes de ansiedad, problemas depresivos, pero sobre todo era los episodios histéricos que le llegan hasta paralizar ciertos tipos de, de músculos, inclusive todos sus miembros inferiores o superiores. Pero con ella Breuer comenzó a utilizar el método catártico. Cada vez que Berta Peppenheim lograba sacar toda esa represión de sentimientos que tenía, veía que tenía cierto alivio. Fue el gran descubrimiento de Breuer. ¿Y quién era precisamente el que estaba sistematizando todo esto? Freud. Sí, Freud comenzaba a sistematizar todo lo que Breuer descubría y entre esas cosas que sistematizaba se dio cuenta que existía lo que luego llamó transferencia y contratransferencia. Entonces se dio cuenta que Breuer y Berta Peppenheim comenzaban a tener sentimientos no propios de una relación paciente-cliente, ¿no? Entonces sí, Berta Peppenheim tenía sentimientos emocionales por Breuer y eso lo llamó Freud transferencia. Pero cuando Breuer le corresponde a su paciente y se enamoran, Freud llamó la contratransferencia, ¿no? Entonces son las primeras teorías que comienzan a aparecer en el campo de la psicoterapia ya formalmente, método catártico, método de transferencia y contratransferencia. Freud, Breuer y Berta Peppenheim siguieron una relación formal, entonces ya se dieron cuenta que no podían ser paciente terapeuta. Freud continúa con el proceso psicoterapéutico y comienza a integrar algunas cosas, interpretación de los sueños, transferencia con transferencia. Ahí arma su teoría del yo, el ello y el superyo, que no es más que el yo es lo que soy sin filtros, por decirlo de alguna forma, ¿no? Lo que mis instintos, mi forma más instintiva me obliga a hacer lo que mis sensaciones más instintivas me dicen que debería comportarme. Sin embargo, el super yo, en cambio, es todas las represiones sociales. Entonces, si quisiera hacer algo porque mi yo me dice que eso me podría traer satisfacción, mi superior se encarga de reprimirlo y el ello es la lucha constante entre yo y el superior. Eso así como un breve resumen. Todo lo que es el desarrollo psicosexual infantil, súper chévere,
¿Quién continuaría luego de esto? O sea, la psicoanalista que trabajó con niños fue su hija, ¿no? Ya eso en 1920, pero sigamos en 1896 con toda esta cantidad de avances bibliográficos o bibliografía que nos regaló Freud en ese tiempo. Y continúa con Berta Peppenheim. Freud se refería a Berta Peppenheim como uno de los cerebros más interesantes y sensiblemente potenciales que él había conocido en su vida. Claro, luego cuando uno ve la vida de Berta Peppenheim, claro, era una persona, una mujer totalmente brillante, fue la que inauguró la carrera de trabajo social, no existía como en sí académicamente la carrera de trabajo social en Alemania. Ella fue la que inauguró una universidad, fue una de las primeras feministas y lucha y análisis de los derechos de la mujer. Entonces no estábamos, o sea, es como que si la historia se juntara para que eh, todas estas personas en conjunto logran descubrir cosas que eran necesarias descubrir, que ahora son muy cuestionadas. Entonces ahora sí puede decir un cognitivo conductual a Freud y decirle a un freudiano y decirle, a ver, compruébame que existe la pulsación sexual. Entonces, no hay como comprobar muchas de las teorías de Freud porque salieron de sus reflexiones más íntimas. A la raíz de Freud comienzan eh, eh, había como dos escuelas en ese tiempo, ¿no? En 1890 hasta el 1910 estaba muy, muy en auge todo lo que era en Europa, Freud, con sus alumnos que le seguían, y acá en Estados Unidos, en cambio, el caballero Watson, que ya lo vamos a ir viendo. Y había como esa pugna entre los dos, ¿no? Entonces Freud con todos sus alumnos, uno de los más destacados, Jung, con toda su teoría jungiana, que luego se separó de Freud por eh, algunos desarrollos metodológicos que le encontró que no eran compatibles, pero siempre en esa relación de maestro y alumno. Jung comienza con todo lo que es psicología profunda, avanza en psicología y psicoterapia social con inconsciente colectivo y finalmente con los arquetipos. Así brevemente todo lo que tiene que ver con la escuela europea, pero enfocándonos en el psicoanálisis en la historia. Por el otro lado, por el conductismo, acuérdense de Pavlov, no era psicoterapeuta, era más bien un fisiólogo. Este está a finales igual de 1800. Eh, Se da cuenta del condicionamiento operante. No operante, perdón, del condicionamiento simple. Tienes dos tipos de condicionamiento. El condicionamiento simple, que es el que hacía Pavlov, condicionaba a los perritos cada vez que le pasaba un alimento, creo que era una porción de carne, hacía sonar una campana, luego no les pasaba y los perritos babeaban. No veían la carne, babeaban y hacía sonar la campana. Podía quitar el estímulo de la carne y solo poner la campana, el sonido de la campana, igual iban a beber. Entonces, ¿qué pasa aquí? Hay frente a un estímulo, que es el sonido de la campana, una respuesta fisiológica automática. Eso es lo que encontró Pavlov. Y claro, el señor Watson y otros conductistas aprovecharon de este conocimiento para poderlo integrar a formas psicoterapéuticas. ¿Qué es lo interesante de Pavlov? Luego ya veremos con el maestro Skinner, que en cambio logra generar el condicionamiento operante. Como ven, no es un condicionamiento en el cual frente a un estímulo yo provoca una reacción fisiológica, una conducta espontánea, sino en el condicionamiento operante lo que genero es que a través de un estímulo yo hago opero, gestiono una conducta específica. Entonces ahí va otro nivel más de avance del proceso psicoterapéutico. Bueno, Watson ya comienza con la escuela conductista, acuérdense del pequeño Albert y sus experimentos. Watson decía, temen un niño a mí y le haré el delincuente más sagaz o el abogado más inteligente en pro de la sociedad. Entonces, para él se basaba mucho en el proceso conductista. Parece que sufrió mucho el pequeño Albert
con los experimentos que se dieron en ese entonces, no se sabe mucho más de lo que pasó. Thorndike comienza con los de aprendizaje por ensayo-error y la ley del efecto que le sirvió mucho luego a Skinner para generar el proceso de condicionamiento operante. Con Skinner condicionamiento operante, perdón, queda mucho más claro todo lo que es refuerzo positivo, refuerzo negativo, metodologías para niños como las fichas de conductuales y otros mecanismos que hasta ahora nos sirven hoy de gran manera. Como vemos, hasta acá todo es conductual, basado en que voy a corregir una conducta a través de la generación de estímulos, respuestas o castigos que se decían antes. Pero vienen estos dos caballeros. Beck y Alice. ¿Qué pasa con Beck y Alice? Se dan cuenta que las conductas provenían de cierto tipo de pensamientos que luego les llamarían pensamientos distorsionados. En tal virtud era importante trabajar sobre la cognición del individuo para poder generar o para poder postular un nuevo tipo de conducta. ¿Sí? Entonces con Beck y Ellis se funda la escuela cognitiva conductual. También está Wolf, ¿sí? Que trabaja ya con un nivel de conductas un poco más avanzados, una psicoterapia un poco más estratégica. Perdón. Ya hace todo lo que tiene que ver con desensibilización sistemática. Técnicas de inhibición recíproca y asertividad. Ahora lo interesante es que, que a pesar de que no eras, bueno, tenía unos pequeños pasos cognitivos, Wolf logró llevar a otro nivel todo lo que es la psicoterapia cognitiva conductual. Conductual especialmente, no tanto cognitiva. Entonces ahí está como que la escuela cognitivo-conductual resumida así muy brevemente. Vamos por el lado del humanismo. Aquí aparece el señor Fritz Perls. Fritz Perls era muy psicoanalista, ¿no? Pues se dio cuenta que funcionaban otras cosas también en el sentido psicoterapéutico y él basa todo en relación al aquí y en el ahora. Tenía bases de la medicina, tenía bases de la psicología, tenía bases freudianas, pero también incursionó con técnicas orientales, yoga, meditación y otras cosas que les llevó a formar su, su postulación que tiene que ver con la Gestalt, el aquí y el ahora. La Gestalt, encabezada por él y su esposa, quien no se le escucha mucho, pero quien es en la que en realidad aportó un gran porcentaje de esta teoría. Luego Carl Rogers, claro, acuérdense en el humanismo, él postula, no, el paciente no es un paciente, porque es una postura en la cual solo recibe información o modificación de su comportamiento. En realidad él postula como la palabra cliente. Viene Virginia Satir con el sistema, ¿no? Y todo lo que es psicoterapia, que ahora lo conozco como psicoterapia familiar o psicoterapia de los sistemas, psicoterapia familiar sistémica, basada en la teoría de los sistemas. El, donde se basan muchas de las teorías psicológicas provienen de ciencias generales o universales, como por ejemplo la física. Entonces la teoría de los sistemas en realidad se postula desde la física al dejar de lado el reduccionismo como respuesta al origen de la vida. ¿Qué es lo que pasa? En breves rasgos, así en breves rasgos y de una manera muy liviana de explicar las cosas, cuando los físicos estaban buscando o tratando de encontrar el origen de la vida, creían que el origen de la vida estaba en las partes más mínimas
de la composición del ser humano. Entonces llegaron a la célula, al neutrón, al protón, al cuanto, desarman el cuanto y de repente ahí los físicos dicen entre el cuanto y la descomposición del cuanto se nos escapó entre las manos la vida. De repente a la materia que llegaron ya no tenía vida. En tal razón se dieron cuenta que la explicación no estaba en el reduccionismo, sino con la teoría cuántica se dan cuenta que la explicación de la vida estaba en la interrelación de los sistemas que componen la vida. Eso lo traspolan a la psicoterapia y logran entenderla y construir la psicoterapia familiar sistémica, que es actualmente postulada como una de las más fuertes para el tratamiento psicoterapéutico, especialmente en familia. Hay otros autores, como por ejemplo Psicodrama con Moreno, también de origen psicoanalítico, y esto se trata de la teatralización para expresar emociones, el escenario para mover al inconsciente. Entonces ya hoy en inconsciente y de una ya se me vienen sus orígenes freudianos. Esto a breves rasgos la historia de la psicoterapia, muy a breves rasgos. En realidad podríamos dedicar una maestría entera dedicarnos a solo hablar de cada uno de estos autores y de las repercusiones de ellos en el ámbito político y de cómo funciona actualmente nuestra sociedad también. ¿Inquietudes, preguntas hasta el momento? Clarísimo hasta ahí, ¿no es cierto? Entonces, como les dije, esto no es parte del módulo, sino que eh, es una obligación poder contextualizarnos a manera general cómo va la psicoterapia. Muy rápidamente, nos ha tomado creo que 15 minutos, pero vale la pena. Ahora sí vamos con nuestra temática de hoy. Es la entrevista. Como les dije, vale interrumpir. Y vale interrumpir porque si no, puedo andar pensando que está muy claro todo y no es así, ¿sí? Entonces, es algo que ustedes en realidad lo han ido viendo a lo largo de su carrera, entonces no es algo muy desconocido para ustedes. Generalidad es instrumento fundamental del método clínico, técnica de investigación científica de la psicología, relación índole particular entre dos personas. El psicoterapeuta controla la entrevista, pero quien la dirige es el entrevistado. Primera entrevista, ¿sobre qué indagamos? A ver, antes de esto, ¿qué es? Porque lo que creo que da valor a este curso es que yo les pueda conversar acerca de cómo es una entrevista y de acuerdo a mi experiencia con los pacientes que tenía. ¿Qué es lo que pasa cuando un niño va a una entrevista? Primero, ¿quién le lleva? Es padre y madre. Cuando un adolescente va a entrevista, ¿quién le lleva a padre y madre? Segundo, nunca dice un niño quiero ir a un psicólogo, y a veces un joven o adolescente sí dice quiero ir a un psicólogo, pero son casos muy pequeños. Segundo, es posible que a la entrevista cuando llegan a ustedes ya haya pasado por algunas circunstancias de niño, joven o adolescente. El niño, primero, si va donde el psicólogo es porque o tuvo problemas en casa, tuvo problemas en la escuela, porque el profesor le dijo, si no lleva a su hijo donde el psicólogo no le voy a recibir porque en la escuela le tienen estigmatizado y le pueden decir, si su niño no va donde el psicólogo y me trae certificado, lo voy a expulsar o no va a poder seguir viviendo acá. Entonces, siempre tengan claro que el niño que ya llega a nosotros es un niño que viene ya con una carga previa que puede ser a veces muy fuerte. Tercera cosa, no le gusta al niño ir a donde el psicólogo, ni al adolescente, ni al joven. Entonces, es la primera cosa que debemos tener claro, que va a la fuerza, porque no le toca de otra, y va con las
posiblemente con las personas que no quiere ir, que son con su mamá, papá o con el profesor que tienen problemas. Entonces, considerando esto, cuando yo me siento frente a un niño que le trae la mamá, y la mamá me dice que le trae al niño porque pelea, que les acusan a un niño que no hace las tareas, que le molesta al profesor, que le insulta a la profesora, que les pega a los otros niñas. El escenario es complicado. Sí, y cuando un joven le trae el papá porque dice, es que le olí con aliento a trago, le olí con aliento a marihuana, qué cosa, ya va en contra de nosotros, en contra de la relación psicoterapéutica de entrada a la entrevista. Entonces, ¿qué se hace? No, no podría decirles exactamente qué se hace, pero sí les puedo decir qué es lo que a mí me funciona. ¿Sí? Entonces, cuando vemos eso, lo primero es tratar de equilibrar la situación. ¿Por qué? La persona que le trae al niño, al joven o al adolescente viene con una carga fuerte en relación a contar a alguien que le solucione lo que está pasando. Entonces, para que ella o esa persona pueda hacerse entender, me cuenta todo el historial de las tragedias que ha hecho el niño, la niña o el adolescente, y generalmente me cuentan delante del niño. Y eso ya es un punto en contra. Entonces ahí es cuando ustedes comienzan a manejar primero el espacio psicoterapéutico. ¿Qué es lo que yo suelo aconsejar? En la primera entrevista podemos tener un acercamiento, la persona que le trae, el psicoterapeuta y el niño, solo para datos generales. Cuando quiero profundizar en el motivo de consulta, lo que suelo hacer es tener una entrevista ahí mismo, ¿no? Con el niño y otra entrevista con la persona que le trae. A veces son cuidadores, a veces son los abuelitos, a veces es el maestro, a veces es el tutor. Entonces no hago una indagación profunda del motivo de consulta con todas las personas. ¿Por qué? Primero, porque puede ser jugar en contra de la relación psicoterapéutica por lo que les contaba anteriormente, porque uno de los dos va a necesitar desahogarse y contar todo lo que piensa de la otra persona. Y eso no es muy viable para la ejecución de un acercamiento inteligente. Segundo, entonces lo que yo sí les podría recomendar, primera sesión, ¿qué es lo que va a ser el motivo de consulta? ¿Y por qué el motivo de consulta? Porque antes de indagar el embarazo, el parto, la lactancia, alimentación, locomoción, lenguaje, dentición, sueño, enfermedades de escolaridad, actividades lúdicas, cotidianidad, no le hago quemar el tiempo a la persona en eso. Si es que es probable que no tenga nada que hacer yo. Por ejemplo, viene un niño, viene una señora con un niño y me dice, vengo porque mi niño moja la cama. Es un motivo de consulta. Y le veo que está ahí el niño ahí. Puedo decirle al niño que espera afuera, le doy juguetes en la sala de estar y le digo a la señora, a ver, cuénteme cómo mojar con. Sí, todavía se orina, no controla esfínteres. ¿Qué edad tiene su niño? Tiene 3 años y medio. Entonces, ¿qué es lo que la psicología del desarrollo me diría? Que es un niño normal. O sea, la que se preocupa es la mamá porque un niño de 3 años y medio todavía no domina esfínteres cuando lo que nos dice la ciencia es que a partir de los 5 años podría estar dominando esfínteres tranquilamente hasta los 6 años sin que esto se considere una patología. Entonces no necesito hacer toda la historia clínica para entender que a lo mejor esa niña necesita, esa madre necesita un asesoramiento específico y que no necesito indagar tanto para entender la situación. Pero luego tendré que seguir en adelante, no explicarle a la mamá, hacer su educación y todas las cosas. Pero vamos pasando, ¿no?
Entonces, por eso es importante entender el motivo de consulta. Cuando ya he hablado del motivo de consulta con la madre, puedo hacerle pasar al niño y puedo preguntarle algunas cosas. ¿Qué es lo primero que debo decirle al niño? Es la verdad. Primero, que este es un lugar seguro, que no voy a hacer algo que él no quiera que haga, por más que los padres me digan o me insistan a mí, ¿sí? Que cuando él me diga que no quiere que cuente algo a sus padres, yo no voy a contar eso y que le doy mi palabra, con una excepción, que que lo que él me cuente puede estar haciendo daño a él o a un miembro de la familia o de la sociedad o su círculo inmediato, ¿sí? Entonces, cuando yo le digo, primero es un lugar seguro. Segundo, tú tienes el control de esto. Yo no voy a hacer algo que tú no quieras. Inclusive yo no te voy a atender si tú no quieres. Y tercero, la capacidad de tener control sobre la información es lo que genera confianza y vínculo con el psicoterapeuta. ¿Sí? Con adolescentes es igual. ¿Qué pasa? O sea, viene el motivo de consulta, se explaya la mamá, trato de regular la situación, le digo, espera afuera. Luego que salga la mamá, entra el joven y le digo, ¿tú veniste obligado acá? Sí. ¿Quieres estar aquí? No. Entonces, lo lógico es que yo no lo puedo tener. Entonces, lo que le suelo decir yo a los adolescentes es, está bien, no puedes tú asistir y yo no puedo atender a una persona que no quiera estar aquí. ¿Qué te parece si hoy culminamos esta sesión y tú decides si quieres venir la próxima vez? Ahí el 100% de las personas, de los jóvenes docentes, dice, sí, entonces hagamos esta sesión, a ver cómo me siento y yo decido. Sí. Si es que tú no te sientes bien, no te preocupes. Yo mismo le voy a decir a tus padres que no te puedo atender y que vean otro medio de solución, pero que hemos acordado nosotros esto. De mi experiencia, luego de dar este sentido de confianza al niño, al joven, al adolescente, eh, se van muy tranquilos y regresan a la psicoterapia en la siguiente sesión. ¿Por qué? Porque primero estás dando el poder, estás siendo sincero y segundo, no estás aliándote con la persona que le está diciendo que es cómo debe proceder. Entonces vayan midiendo esos parámetros, ¿no? Igual con los niños. Con los niños lo que se hace es, este es un lugar seguro, tenemos porque es un lugar seguro, vamos a jugar, vamos a hacer estas cosas. Sin embargo, si tú no te sientes cómodo, no es obligación que tú estés por acá. Se construyen relaciones serias, fuertes en base a la honestidad y ética del psicoterapeuta. Vamos avanzando. Entonces, lo que pasa es que tenemos una relación de individuo, lo que hablamos, ¿no? El psicoterapéutico controla la entrevista, pero quien la dirige es el entrevistado. En la primera entrevista hay que saber del embarazo, parto, lactancia, alimentación, locomoción, lenguaje, cuando fue que el niño se paró, cuándo fue que el niño dijo su primera palabra, cuándo dejó de lactar el niño, cuándo fue su detención, cómo está su sueño, cuáles han sido sus enfermedades, cómo está en la escuela, cuándo empezó la escuela, cómo le ha ido en sus tareas, cuáles son sus actividades lúdicas y cómo está su cotidianidad. Importante que nosotros somos unos buenos conocedores de la psicología del desarrollo y del desarrollo general del niño. Entonces, por ejemplo, yo sé que en cuestiones de locomoción el niño se está parando en determinada edad, ¿sí? Deja de gatear a determinada edad, que a determinada edad generalmente está dando su primera palabra. Y si esto no sucede, no me asusto, pero sí tengo parámetros o indicadores que me puedan dar referencias de lo que está sucediendo en la actualidad. Se fijan objetivos que deben incluir problemas resueltos, resultados
que se quieren alcanzar, cambios. En lo posible se tratará de elaborar el contrato terapéutico, duración, frecuencia, número de sesiones, forma de pago y otros. ¿Qué es lo que pasa en la primera sesión? La primera sesión generalmente va a ser mucho más larga que otras sesiones. Y a veces puede durar 2 sesiones. Si ya se dan cuenta, no hay un tiempo recomendable de psicoterapia. A mí me resulta bien entre 50 y 1 hora 10. Es lo que yo me demoro habitualmente en psicoterapia. A veces hay sesiones ya las que están muy avanzadas, ya estamos en proceso de cierre de psicoterapia, que tendrán 40 minutos. Pero la primera sesión sí me suele hacer 1 hora y media, a veces 1 hora y 40. Mi sugerencia es cerrar la sesión a la 1 hora y media y continuar con la primera sesión en la siguiente, ¿no? Es como si hiciéramos una primera entrevista en 2 sesiones. ¿Por qué? Porque es muy cansado, hay muchas emociones y no queremos abrir circunstancias que luego no las podamos cerrar o que es muy breve abrirlas para poder tratar. Entonces, sí va a ser más largo. Como va a ser más larga la psicoterapia en la primera, la entrevista, porque vamos a necesitar tener un montón de datos, vamos a necesitar tener un acercamiento a, a un primer diagnóstico. Hay otra recomendación. No es necesario diagnosticar eh, para poder llevar una buena psicoterapia, pero sí es necesario tener una aproximación diagnóstica. No me gusta a mí diagnosticar ni dar informes en relación a diagnóstico. Ahora que estamos aquí en la sierra, estamos en los primeros días de clase, me acuerdo que algunos de los pacientes, las madres me decían, es que del departamento de orientación de la escuelita me dicen que usted le mande un oficio diciendo que está asistiendo y que cuál es el diagnóstico del niño para dar soporte allá. Pues yo lo que les suelo explicar a los padres, eso hago yo, ¿no? Eso hago yo. Como les digo, les voy a contar desde mi experiencia porque lo que va a agregar valor a esto es más que la teoría, porque lo de la entrevista pueden encontrar libros de más de la teoría, todo lo que yo les pueda contar de mi experiencia. Entonces, yo lo primero que les explico a los papás, digo, no le voy a poner un diagnóstico a su niño. ¿Por qué? Porque no sé quién está del otro lado y cómo pueda manejar ese diagnóstico. Posiblemente no sea una persona que pueda entender la dimensión de un diagnóstico y más bien pueda ser un producto de estigmatización a un niño. Por ejemplo, pongamos un nombre, sí, Joaquín, ¿no? Entonces digo, yo hago mi informe, sí, Joaquín, el niño Joaquín asiste con sus padres una vez a la semana y está en tratamiento desde el mes de febrero de 2022 hasta actualmente en lo que he encontrado. Sí. El niño, de acuerdo al diagnóstico, este niño tiene trastorno de déficit de atención, sin hiperactividad, ¿sí? Pero con un nivel de impulso bastante alto. Entonces, ¿qué es? No sé quién va a estar leyendo eso. Pues, seguramente sea la psicóloga educativa, psicóloga clínica o psicólogo de la escuela, no importa qué especialidad tenga, pero no sé yo cómo lo voy a tomar. Es posible que diga, no, ahí está el niño hiperactivo, ahí está el niño con déficit de atención. O pues es posible que ella en buena fe, digo, todo en buena fe, les diga a los maestros, no, es que este niño tiene déficit de atención y al me dieron el diagnóstico, entonces deben tenerle más paciencia. Entonces lo que yo menos quiero con mi paciente es que lo estigmaticen. ¿Sí? Entonces lo que les explico a los padres, no voy a poner en el documento un diagnóstico porque no quiero que le estigmaticen al niño y eso más bien se vuelve en contra de él, porque al estar estigmatizado él puede adoptar una conducta propia de lo que espera de un niño hiperactivo. Segundo, no sabemos quién está manejando la información del otro lado, si tiene la experiencia o sensibilidad para manejar este tipo de diagnósticos. Y tercero, yo no diagnostico. Lo que hago es poner posibles hallazgos que pueda encontrar. Entonces, ¿qué es lo que yo hago en el informe o en el certificado que dice, ¿no? Niño que está asistiendo de tal a tal fecha, que asistió debido a qué.
tenía dificultad para atender por más de 2 minutos, tenía dificultad para interrelacionarse, tenía esto. Entonces lo que hago es poner referencias de conductas que puede tener el niño, sin embargo que no le estigmaticen o etiqueten como un diagnóstico. Aparte que no es un diagnóstico, pero sí debo tener fuertes referencias en relación o que me permitan identificar las mejores estrategias para el tratamiento o para la psicoterapia que yo quiera formar con el niño. ¿Sí? Me interrumpen si tienen inquietudes o comentarios. ¿Todo bien? Chévere. Vamos. Entonces, como ven, elaborar un contrato terapéutico, entonces es posible, si están, todo fluyó muy rápido, podrían llegar en la primera sesión al contrato terapéutico, sino en la segunda sesión el contrato terapéutico. Porque es interesante, porque se ponen compromisos. Entonces, yo hago un contrato terapéutico con los padres, pero también hago un contrato terapéutico con el niño. El contrato terapéutico con el niño tiene la misma seriedad y validez que es con los padres, ¿no? En cual el niño y yo nos ponemos de acuerdo en, ¿te parece bien si estas primeras semanas vienes 2 veces a la semana? Que te traiga tu mamá, aquí vamos a hacer esto. Eh, con los padres forma de pago, em, para que ustedes tengan claro, entonces ahí se debe hablar cuánto ustedes cobran por sesión, cómo prefieren ustedes el pago, si quieren adelantar o no el pago, diversas cosas que se hablan. Con el niño se hace una firma simbólica también del contrato terapéutico, mientras más simbólico, lúdico e interesante sea mejor, ¿no? Elementos de tomar en cuenta: análisis de demanda, lugar de consulta, el síntoma, miembros presentes y ausentes en la familia, referente. Interesantísimo siempre tener en cuenta quién vino, quién no viene y el rol que juega la persona que no viene. Realmente la persona que no viene suele tener gran influencia sobre los avances psicoterapéuticos, sobre la sintomatología o las conductas que pueda presentar el niño o la niña. Por eso, en cierta medida, nosotros conocemos el proceso psicoterapéutico, trabajamos también con esas personas ausentes. ¿Qué es lo que me pasa? ¿No es cierto? Entonces venía la mamá, porque claro, vamos con el mismo ejemplo de el niño ficticio Joaquín. Entonces tenía problemas de conducta, tenía problemas de atención. Estos problemas de atención lo que le generaban era mayor frustración por no entender las cosas. Y en la escuela se quejaba mucho porque este niño tenía reacciones impulsivas violentas, que luego, hablando con la madre, nos dimos cuenta que eran aprendidas del padre, a pesar que el padre no era violento, pero sí tenía un vocabulario eh, fuerte, agresivo, todo el tiempo con las personas que eran de la familia, cuando manejaba, cuando iba al estadio, entonces el niño aprendía todo eso. Este padre nunca fue a psicoterapia, pero indirectamente trabajamos con él, con psicoeducación. Lo que hacía es educar a la madre y generar diálogos y entrenamiento de cómo la madre le va a explicar al padre por qué suceden las cosas que están sucediendo con el niño. Y se logra tener avances, ¿no? A pesar de que este era un padre que nunca vino a psicoterapia, en cierta medida fue también psicoeducado para el bien del niño. Entonces es importante saber cuáles son los miembros de la familia que no están acá. Resistencias familiares individuales. Otros aspectos de tenerse en cuenta: se respeta a las personas y al sistema familiar y su estilo, ideología, valores. Acuérdense, nosotros nunca, el psicoterapeuta nunca da consejos y el psicoterapeuta nunca da juicios de valor, ¿correcto? Un maestro me decía, ¿cómo te das cuenta cuando estás haciendo psicoterapia? Cuando comienzas a aconsejar a las personas. Si ya te das cuenta que estás aconsejando a las personas, porque no estás haciendo psicoterapia, estás haciendo cualquier otro tipo que no, de cosa que no es psicoterapia. Entonces sí, tome mucho en cuenta eso. Sí hay asesoría psicológica, eso sí hay.
Ujú. Pero es una parte de las ciencias psicológicas de intervención psicológica, pero no siempre es psicoterapia. Eli sí tiene un proceso psicoterapéutico de consejería, pero es como que muy difuso. Pero es el único caso que he visto que le ponen a la consejería como psicoterapia, pero en realidad tiene unos procesos tan definidos y tan estructurados que no parece consejería. Sí, entonces cuando ustedes se escuchen a ustedes mismos diciendo a la señora, pero no, señora, no le grite al guagua, no vea que con eso. Hey, no estoy actuando como psicoterapeuta, estoy actuando eh, como cualquier otro persona que pueda aconsejar lo obvio, y lo obvio no es hacer psicoterapia. Y lo obvio no cambia, porque si no, con el consejo de la vecina que dice, ay, vecina, pero ¿por qué si le deja de gritar el guagua, verá cómo va a portarse mejor? Compréndale, escúchale, no, ¿cómo le va a tratar hacia su adolescente? Verá, déjele hacer, estírele un poquito la soguita y va a ver eso no hacemos nosotros, ¿no? Por eso es complejo la psicoterapia, porque se van a dar cuenta que es un proceso de aprendizaje muy, muy fuerte. Este es, para algunos de ustedes entiendo que es el primer paso en la psicoterapia, y se dan cuenta que lo que va a hacer este curso es abrirles el espectro para que quieran seguir y seguir y seguir estudiando y nunca se les va a acabar. Como les dije, una, es una ciencia que apenas tiene 100 años. Vemos que podemos saber la historia de cada uno de los autores y es complejo esto. Pero hay que seguir avanzando. Entrevista al niño, fase 1, mutuo conocimiento, presentación del terapeuta, presentación del espacio y puntualización en el respeto de las decisiones, ¿sí? Entonces, el niño es el que decide. Identificación del motivo de consulta y de los problemas del sujeto. Indagar sobre el motivo de consulta, expreso y el oculto, de acuerdo al síntoma referido. ¿Tú qué opinas en relación a cómo te sientes ante esta situación? ¿Por qué crees que ha ocurrido? ¿Quieres cambiar esta situación? Es interesante porque, ¿qué es esa es otra, ¿no? ¿Qué es lo que dicen? ¿Tú qué piensas? Entonces, la- tu madre me ha dicho que tú no atiendes en clase o que a veces les dices cosas a tus profesores que son un poco groseras. ¿Qué piensas tú de eso? Y el niño, nada. Y es así, o sea, no, esto siempre te va a decir nada o no sé, quizás sí. Entonces no es el camino por ahí, ¿no? No son las preguntas que se hacen para poder iniciar un diálogo. Posiblemente podemos empezar con otro tipo de acciones o actividades que puedan generar un diálogo más intenso o productivo o confiable con los niños, ¿no? Entonces, no, es interesante ver eso. Entonces, cuando tenemos esto, ¿no? Em, entiendo, estoy yo solo con el niño, con el joven, entiendo que a veces tú te molestas con tus amiguitos. ¿Has visto que otras personas actúen de la misma manera? No le estoy haciendo una pregunta cerrada, sino le estoy haciendo una pregunta reflexiva en la cual puede proyectar lo que le está sintiendo con otras personas. Ya me parece, si un vecino hace esas cosas, ¿tú qué opinas de ese vecino? Mm, creo que él trata de controlarse, pero no puede. ¿Y crees que podríamos enseñarle algo? O si tuvieras la capacidad de enseñarle algo, él podría aprender. Creo que sí puede aprender. ¿Sí? ¿Crees que le podríamos ayudar a cambiar esa situación? Sí, sí, yo creo que sí, todos tenemos oportunidad. Entonces, generamos otro tipo de diálogo que es mucho más factible en el cual se puedan expresar opiniones, pensamientos y emociones. Cuando un niño dice no sé, es posiblemente porque no sepa. Es lo más probable, porque hay cosas que uno solo siente, pero que no puede expresar en pensamiento. Es como cuando uno dice, ¿por qué tomaste esa decisión? ¿Por qué no quisiste ir hoy día a hacer tal situación? Dice, no sé. Simplemente sentí que no debía ir, ¿sí? Entonces, hay cosas que no podemos en verdad explicar lógicamente, pero que sí podemos expresar emocionalmente. Entonces, cuando el niño dice, no sé, está sintiendo algo
que no puede expresar lógicamente. Por eso presionarle, cuando le presionas es obligarle a decir algo que en realidad no está sintiendo, no está pensando lógicamente, pero que quiere zafarse, ¿no? Porque lo que es, no siento esto, pero me está preguntando por qué. Entonces tomen muy en cuenta esto. Cuando hay cosas que los niños, jóvenes, adolescentes y nosotros no podemos expresar lógicamente, pero sí estamos sintiendo. Aspectos relacionados a su vida personal, familiar, escolaridad, otros. Cuéntame cosas de ti o de tus, qué cosas te preocupan. ¿Qué cosas concuerdas de cuando eras pequeño? ¿Qué cosas de su fin de semana? ¿Qué hiciste estas vacaciones? Despedidas, se plantea la nueva fecha de trabajo, método, compromiso de trabajo, aspectos deontológicos, todo lo que tiene que ver con la praxis, ¿no? Relación psicoterapéutica con los padres y papel de los familiares. El terapeuta debe tratar de generar conexión, de relacionar las cosas que están pasando en la vida de la familia con las emociones del padre y con las del niño. Es muy importante tener en cuenta que evaluar al menor implica la salud mental de los propios padres, los deseos de expectativa de tener hijos y formar una familia, vínculos con cada uno de los hijos, las soluciones planteadas, percepciones acerca de sintomatología, explicación a los antecedentes del problema, las responsabilidades que atribuyen al hijo, posibilidades de cambio que prevén. Importantísimo. Si me preguntan cuánto trabajas con eh, con tus pacientes, niños, y cuánto trabajas con los padres, yo creo que más enfoco mi trabajo con los padres en un 65-70% y apenas un 30% con los niños. Creo que es interesante porque a veces eh, justo la persona, ¿no? La persona que no va a psicoterapia manda a dar mensajes, ¿no? Pues el padre eh, no viene la esposa y dice, mi esposo, que nunca ha ido a psicoterapia y tampoco quiere ir a conocer al psicólogo, dice que porque no le atiende a mi hijo y solo nos está tratando a nosotros. Entonces yo les digo, porque en realidad su niño es el producto de las emociones y cosas que están sintiendo ustedes, por eso no necesito tratar con él. Y luego se dan cuenta que he trabajado mucho con ellos y de repente el niño está mejorando. Cuando hablamos de psicoterapia infantil es de entender todo lo relacionado al niño, pero trabajar muchísimo con los padres y saber qué es lo que ellos están haciendo para que ese niño esté trabajando de esa manera. Entonces, es interesante esto. Ya les digo, inclusive a mí, muchas veces me han reclamado, pues, es que trabaja muy poco con mi niño, es que su niño necesito trabajar muy poco y va a seguir avanzando. Lo importante es trabajar en lo que ustedes no están haciendo en su deber de padres, ¿sí? Posibilidades dentro del papel de los padres, excluir a los padres del tratamiento, sí, mantener a los padres informados. Esto pasa mucho con adolescentes, ¿no? Los adolescentes dicen, sí, yo quiero venir, pero no quiero que mi padre me... Digo, estás en tu derecho, veamos si tu papá, tu mamá acceden y tú puedes venir. Y yo lo que sí les condiciono es decir, pero sí debemos informarle a tu padre, a tu padre y tu madre cada una vez al mes. Quisiera que vengan acá y yo les voy a informar de manera general cómo estamos avanzando en psicoterapia. Dicen, ya, chévere, pero no les voy a decir lo que lo que yo le dije. Digo, no les voy a decir lo que tú dijiste siempre y cuando no me cuentes algo que pueda afectar a ti o a alguien que sea. Si no son cosas que pueden hacer daño a ti o a tu entorno, no voy a contar a tus padres. Permitir a los padres participar en las reuniones, tratarlos de modo simultáneo, tratar a los padres por el trastorno de los hijos en lugar de al niño. Tratarlos de modo simultáneo no recomiendo yo. Si vemos que hay una dificultad de pareja, puede estar influenciando eso, lo que suelo hacer es mandarle donde una psicoterapeuta de pareja, mientras yo trabajo la parte del niño. Intercomunicarnos con un psicoterapeuta de pareja y ver cómo va avanzando la pareja y cómo yo voy avanzando con el niño. Pero yo hacer las dos cosas no sugiero, no recomiendo porque se pueden mezclar muchas circunstancias. Bueno, este es un gráfico de cómo va la entrevista, los factores que van influyendo, ¿no? Bueno, aquí ya van algo de la cognitiva conductual, que eso lo vamos a ver
la otra semana. Pero vamos a adentrarnos un poquito más con otra presentación en lo que tiene que ver con técnicas de entrevista. Igual yo creo que ustedes lo han visto muy, muy, muy bien, ¿no? Preguntas abiertas. ¿Cómo cree usted que trabajar con una persona homosexual influiría en su entorno laboral? Y se explayan, ¿no? Todo lo que no tiene que ver direccionamiento o preguntas muy, muy abiertas que nos permiten generar diálogos más profundos. Buena idea. ¿Qué entiende usted como justicia? ¿Piensa que la forma de vestir las mujeres necesita que le abusen sexualmente de ellas? Son algunas de las preguntas abiertas que pueden funcionar. Las preguntas de por qué deben ser escogidas con mucho cuidado y aquí pueden implicar una acusación o juicio de valor que pueden hacer que la persona tome una actitud defensiva. No sugiero mucho las preguntas porque yo casi no las utilizo, pero es otra forma de entrevistar. Clarificar, esta sí utilizo muchísimo. Y con los niños funciona súper bien. Entonces el niño dice, lo que pasa es que estaba en el baño y el Juanito le pegó al otro, entonces yo salí corriendo. A ver, explícame. Bien, tú no interviniste en esto, me puedes volver a explicar. O entiendo que tus dos amigos se pelearon y tú no, pero te culparon a ti. Eso, ¿sí? O tú quieres decir que tú no estuviste metido en ese lío. Ujú. Parafraseo. Mostrar que el entrevistador está prestando atención a al paciente, ¿no? Entonces, es que cada vez que salgo al recreo me siento mal porque mis amigos saben jugar fútbol y yo no. Entonces, entiendo que tú piensas que no eres un tan buen futbolista y por eso te sientes mal. ¿Qué es lo que genero? Genero afirmación, pero también genero esta sensación de que se sienten muy bien escuchados, ¿no? Bueno, facilita el entendimiento, valida las afirmaciones del aspirante, ocasionalmente para afección pueden resultar poco efectivo, particularmente si el entrevistador repite exactamente lo que persona ha dicho, usa lenguaje técnico, usa juicios de valor, debate con la persona. Entonces, si quieren tener un parafraseo bueno, no hagan esto, ¿no? Tengo mucho recelo a las personas gays. Entrevistadora, a usted le da temor a las personas de diferente orientación sexual. Reestructuración. La reestructuración responde a los comentarios del cliente y presenta una situación positiva a la situación. Ejemplo, aspirante, uno no puede trabajar con gente, evaluador tiene razón. Reflejo de sentimientos, funciona hermoso esto. Esto se utiliza todo el tiempo y ya van a ver en cognitivo conductual cómo se trabaja mucho con esto, ¿no? Es similar a parafrasear, pero lidia específicamente con los sentimientos de lo del aspirante, ¿no? Facilitación, ayudar a continuar la entrevista diciendo sí, ajá. Es muy, 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 muy poderoso la facilitación, ¿no? Uno estar moviendo la cabeza, sí, ajá, entiendo, ujú, sí. Eso ayuda y motiva que siga y siga y siga conversando e indagando más la persona en relación a lo que estamos viendo. Y silencio, darle tiempo a la persona para pensar. No, el silencio creo que es más bien una cuestión de saber eh, o control del psicoterapeuta, porque a veces pensamos que el psicoterapeuta todo el tiempo debe estar hablando, generando diálogo. Entonces, más bien un entrenamiento nuestro, ¿no? ¿Cómo, cómo hacemos para entender o controlar efectivamente las cosas? No son las cosas mismas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos de las cosas. Esto en relación a la cognitiva conductual. Veamos. Quiero indicarles brevemente esto para el siguiente ejercicio. Entonces, miren, técnicas de entrevista, las que vimos, ¿no? Preguntas abiertas, preguntas por qué, que les decías, no es necesario hacerlas debido a que no son muy, si se nos salen de control es como una especie de juzgamiento y no vale eso, por lo menos las primeras reuniones psicoterapéuticas. Clarificación, parafraseo, reestructuración,
reflejando sentimientos, que es como un parafraseo, pero enfocados a sentimientos, facilitación y silencio. Son las que hemos visto. ¿Qué les iba a decir? Esas presentaciones están en su plataforma. Si no les han habilitado, pongan un mensajito ahí, por favor, señores sistemas, ahorita en plataforma para acceder a las presentaciones que tenemos. Vamos, ahora déjenme ver si está cuarta promoción. Déjenme ver si puedo abrir nuestra última actividad de hoy. Ha volado el tiempo. I'm glad you decided to come. You decided to come. Voy a compartirles, la tarea va a ser prácticamente como lo que vamos a hacer ahorita. Les voy a compartir un video de una entrevista psicológica. Este es de una serie que me encantó que se llama Suits. Es una serie de abogados. Entonces, uno de ellos asistía a psicoterapia y le invita a su amigo a que vaya porque él era parte del tratamiento. Entonces, ahí se produce una entrevista. La persona que está con la que se entrevista ahorita el psicoterapeuta no es el paciente, es del amigo del paciente que tiene que asistir debido a que era importante que asista. Entonces, lo que van a hacer es, vamos a ver ahorita juntos la entrevista y ustedes van a identificar qué tipo de estrategias está utilizando el psicoterapeuta, ¿ya? Y el deber consiste exactamente en lo mismo. Ustedes van a encontrar un video y van a ver y van a identificar las estrategias.